Entonces, cátedra abierta sobre el misterio que nos habita, ciclo de charlas formativas, esto ya lo dijimos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y como toda introducción, a mí me gusta arrancar con la idea que esto también tenga un ida y vuelta. Si ustedes tienen una pregunta, tienen lo que sea, la gente de acá y la gente que está tipo en otra dimensión, también ustedes pueden preguntar por el chat. Si ustedes tienen preguntas, lo que sea, van, intervienen, no hay ningún problema porque esto no es una cuestión netamente académica, ¿sí? Fíjense que el título es sobre el misterio que nos habita. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer como para arrancar es, bueno, ¿qué entendemos nosotros, qué entienden ustedes por misterio? Si yo pregunto, ¿qué es un misterio? ¿Qué me pueden decir? Uy, ya me acaba de cerrar la charla. Algo que no está totalmente revelado, bien. ¿Y por qué la vida sería un misterio? Porque yo no sé el momento, el mañana, no lo sé. Mi vida es un misterio como la de todos. Ah, bien. ¿Qué nos pasa? Perfecto. Mañana o dentro de un rato. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algo más para agregar, aportar sobre la pregunta de qué es o qué consideramos que es un misterio? Algo que quizás no se le puede dar mucha explicación. Bien, perfecto. ¿Algo más? ¿Misterio? Si nosotros decimos, le voy a poner un ejemplo más básico todavía. Cuando decimos, ese tipo o esa persona es un misterio, que generalmente es una connotación negativa. ¿Qué estamos diciendo de fondo cuando decimos eso? Que no está claro lo que estamos viendo. Bien. Pero no totalmente revelado. Perfecto. Entonces, fíjense que más o menos vamos bastante bien orientados para ese lugar, es decir, palabras más, palabras menos, entendemos que un misterio tiene que ver con algo que, podríamos decir, a ver si dice ahí, hay una etimología, un significado, misterio viene de griego, miein, de ahí viene como ¿cómo es que sería? Como lo hermético, es decir, lo cerrado también, y significa algo que cerrar la boca, o sea, básicamente tiene que, pero no por una cuestión de que el misterio es algo que hay que callar necesariamente, ahora vamos a ver, sino es aquello que se calla. Ahora vamos a esa frase. Pero no se calla porque no se pueda decir o comunicar, sino porque nunca se puede terminar de decir o definir del todo, ¿sí? Y esa es quizás a la experiencia o al concepto que quería llegar. La vida es un misterio porque no está totalmente definido, no sabemos cuáles son, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Es decir, hay algo que se va revelando, digamos, de la vida misma en el presente, pero que no tenemos como una claridad de cuándo se va a terminar, ¿sí? O qué va a pasar en la vida, o con quién me voy a encontrar, o qué me va a atravesar en el transcurso de la vida. Es un misterio, porque no se puede definir, porque no se puede terminar como de revelar. Pero se va revelando. Pero se va develando. Es hermoso ese concepto de cómo la realidad de a poco se va develando. Mi pregunta sería, el misterio, si la vida es un misterio y se va develando, ¿en algún momento el misterio se revela completamente o no? ¿Ustedes qué piensan? A veces sí. ¿Sí? Si se revela completamente, deja de ser misterio. Y esto que yo planeaba otra cosa, pero... Claro, bien. Como quizás uniendo un poco esto que va saliendo, el misterio tal cual, cualquier tipo de misterio, porque acá cuando decimos misterio, y ahora vamos a aclarar, no solamente estamos hablando de lo divino, de lo religioso, de Dios, sino de todo lo que tenga que ver con aquello que de algún modo no se puede terminar de definir o decir. Entonces, la vida o todo lo que abarca el misterio se va develando, siempre se va develando a través, diría Hegel, de movimientos de despliegue del ser, pero nunca llega a definirse del todo. Cuando el misterio se definió, deja de ser misterio. También con la ciencia, también muchas veces el misterio de la naturaleza. Sí. Es un misterio. Y después la ciencia demostró que el sol sale, no se muere, la luna lo mata. Exacto.
y aparecen otros misterios, ¿no? A veces la ciencia avanza y ya se tiene significado. No deja de misterio porque tiene aplicación. Perfecto. Está buena esta combinación con acercarse a la ciencia, porque la ciencia, básicamente, y creo que lo dijo de alguna manera Aristóteles cuando empezó a hablar de ciencia o de la naturaleza, es que lo que intenta hacer la ciencia es explicar el misterio. ¿Sí? El tema es que en un mundo cientificista lo que suele pasar es que la ciencia, o determinada ciencia, o determinado tipo de ciencia, termina de alguna manera creyendo que tiene como la verdad absoluta. ¿Sí? Hoy en día decimos, ¿cuál es el criterio, digamos, de una verdad? Bueno, si es científico es verdad, si no, no es verdad. Es decir, ¿por qué nosotros creemos que si es algo científico es verdadero y si no es científico no es verdadero? En el fondo, porque hay una pretensión de que la ciencia termine como definiendo lo indefinible. Y la ciencia lo que hace, de alguna manera, es ayudarnos a ver el despliegue, digamos, de ese gran misterio. Es decir, a develar algo de esa realidad. Como decir, bueno, el sol sale por esto, pues no es que es una cuestión mágica, sino que tiene una explicación. Pero la ciencia, bueno, sí, al mismo tiempo la ciencia termina siendo relativa y explicando una parte de la realidad, no la totalidad. ¿Sí? Bien. Adelante. ¿No se escucha? Sí. ¿No se escucha nada? Hola. ¿Se tendría que escuchar bien? Cualquier cosa avísenme. Bien. Siguiendo con esta, porque apenas esto es una introducción, ojalá que nos dé el tiempo, decíamos entonces que el misterio no se puede, nunca, jamás. Sí se puede quizás decir algo sobre el misterio, se puede analizar, obviamente, el misterio, las cosas que tienen que ver con el misterio de la vida, pero nunca un misterio va a estar ni delimitado, ni definido, ni cerrado, ni mucho menos dogmatizado, ¿no? Todo aquello que pretende de alguna manera cerrar o definir o dogmatizar el misterio está cayendo de alguna manera en un error, ¿sí? Podríamos decir también, jugando con esto, la misma búsqueda de la verdad, creo yo, la verdad, también es un misterio. Porque ¿quién dice qué es lo verdadero y qué es lo falso en este universo o en este plano en el que nos movemos? La verdad puede ser una búsqueda de una concesión, una búsqueda de acuerdos, pero la verdad en sí misma termina siendo un misterio. Y alguien que diga, bueno, yo tengo la verdad o esta es la verdad, de alguna manera está cerrando la experiencia del misterio, nos está robando el misterio, ¿sí? Bien, ¿qué más? El sujeto contemporáneo occidental, decíamos, es experto en definir y delimitar y cerrar. Nosotros, como todo lo que estamos acá, excepto que haya alguien que venga de Oriente, que no creo, en general, el paradigma de la ciencia y del sujeto moderno occidental está atravesado por esta pretensión de creer que todo se puede definir, todo se puede delimitar, a todo se le puede poner un nombre, etiquetar, empaquetar y listo, ¿sí? Por eso, para el occidental en general, para nosotros, la idea del misterio nos provoca, nos cuestiona, nos incomoda, porque es algo que nunca puede terminar de ser definido. Y nosotros, como personas occidentales, siempre estamos buscando definir todo, digamos, no es que esté mal esto, ¿no? ¿Sí? Porque nos hace bien ponerle nombres a las cosas y definirlas. Pero cuando hablamos del misterio, de este misterio que nos habita, en general, nosotros buscamos cerrar, definir, nombrar, dogmatizar, y esto es un gran error que muchas veces nosotros caemos. La cultura oriental, el pensamiento oriental es mucho más contemplativo, no tan racional. El pensamiento en general, los autores orientales o las experiencias orientales, son de contemplar mucho más el misterio y de buscar no definir y delimitar tanto la cuestión, ¿sí? Esto pasa muchísimo en Oriente. Por eso, para el oriental no va a tener tanto problema cuando hablamos de este misterio que nos habita. Porque, además, que el misterio no se puede pensar, no se puede racionalizar. El misterio
se vive y se experimenta. Se experimenta y se vive. Pero no podemos ponernos a racionalizar sobre eso porque no vamos a encontrar absolutamente nada. ¿Ok? Bien. Bueno, ejemplos de misterio nosotros ya vimos. La vida misma es un misterio. Un autor que sigo yo, que tiene raíces orientales y occidentales, dice: entendemos por misterio o mística la experiencia integral de la vida, lo que decía acá ella. La realidad no es un problema que haya que resolver, sino un misterio que pide ser habitado. Este misterio a lo largo de la vida y de las diversas experiencias culturales y religiosas, ahora sí, de alguna manera fue adquiriendo distintos nombres. A esto que nosotros estamos llamando misterio, que no puede ser definido, que no puede ser comunicado 100%, las culturas distintas, las distintas culturas de todos los tiempos y sobre todo la experiencia religiosa, ha ido poniéndoles nombres. Y ahí sí podemos decir que cuando hablamos ahora, a partir de ahora, del misterio, podemos decir que nos referimos a todo lo que tenga que ver con eso que no puede decirse del todo, con eso que no puede comunicarse del todo, con eso que no tiene límites. Sí. Entonces ahora podemos decir que el misterio está relacionado con Dios, con la vida, con el universo. Algunos lo llaman la nada, otros lo llaman el todo, el espíritu, Padre, cosmos, etc. Que de alguna manera son intentos de poder nombrar o definir lo indefinible. Eso podríamos decir, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta, pregunta? Uy, ¿para aprender? Yo necesito un mate igual. Sí. Pero claro, el misterio tiende a desaparecer, porque no nos falta que la ciencia crezca más para revelar todos los misterios. Si la ciencia crece, se acaba el misterio. O sea, si la ciencia avanza muchísimo, claro, el misterio desaparece. O sea, pero si la ciencia más se desarrolla, nosotros estamos partiendo de un supuesto que dice hay un misterio que nos habita. Exacto, sí. Pero si sabemos, podemos llegar, a saber nuestra fecha de muerte y todo, o sea, se termina el misterio. O sea, si la ciencia avanza, yo creo que sí. Misterio. Claro, yo creo que, creo que no, porque siempre el avance de la ciencia tiene que ser algo bueno, digamos, porque nos va a ayudar a vivir mejor. Pero creo que el misterio va mucho más allá de, no sé cómo decirlo, de datos a resolver. La existencia misma es un misterio que, está bien, no tiene precedentes. Incluso la ciencia dice: mira, nosotros existimos por esto, por estos hechos y morimos por estas consecuencias. Está bien, hay como una develación de datos, pero siempre el misterio va, ¿cómo podríamos decirlo? Claro, siempre, yo tengo un profesor que dice: bueno, ¿cómo definimos el misterio? Y es aquello lo que siempre se puede decir algo más, digamos. Esa sería como la experiencia del misterio. Y creo que lo que nos habita, o nosotros los seres humanos, es algo que no termina nunca de cerrar, sí, que siempre va a poder seguir expandiéndose ese misterio, ¿no? Yo creo que la ciencia juega a ser Dios. Pero bueno, yo creo que la ciencia se alimenta de Dios. Claro. Yo creo que toda esa ciencia que se desarrolló, de algún lado se recibió ese mensaje, esa iluminación, lo que llamarlo como quieran. Y va a llegar un momento en quizá en que se diga basta a eso. Se diga, acá no, el misterio se queda acá. Sí, yo creo que por eso estamos en estos espacios, porque de alguna manera la ciencia siempre, en teoría, siempre no, pero muchas veces, la ciencia ha sido como enemiga del hecho religioso, ¿sí? Y vos pensar, bueno, que la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿quién fue el que inventa la teoría del Big Bang? Un cura jesuita. O sea, un cura jesuita del año, creo que en la fines de 1800, que los jesuitas siempre fueron científicos, siempre estuvieron en ese mundo, inventa la teoría del Big Bang. Es decir, de alguna manera debería existir una ¿cómo se diría?
una fusión, o no, fusión no, sino como una unión amistosa y armónica entre la ciencia y el hecho y el fenómeno religioso o espiritual, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? No deberían estar peleadas, ni como decir, bueno, la ciencia va a terminar con Dios y Dios va a negar la ciencia, porque cualquiera de los dos polos no es parte del, no respeta el misterio de la realidad, diría yo, ¿sí? Pero bueno, está bueno, eso me parece que es muy interesante el tema. Sí. Nuestras creencias, tanto en la religión que sea, no son un misterio también. Las creencias... Religiosas, ¿no? Sí, bueno, por eso voy. Yo no me quiero meter mucho con cuestiones más dogmáticas, pero justamente, por ejemplo, en teología se dejó de usar la palabra, por lo menos a nivel pedagógico, dogma, y se empezó a hablar del misterio de la Pascua, por ejemplo, el misterio de la resurrección, el misterio, casi todas las materias de teología son el misterio salvífico, el misterio no sé, justamente para evitar meterle como un demasiado estructura a algo que no se puede estructurar, ¿no? Es como querer estructurar el espíritu. El espíritu nunca va a tener estructura, siempre va a ser novedad, movimiento, y sin embargo encontrará canales para manifestarse, ¿sí? Pero sí, en general las religiones, nuestras creencias, están basadas, algunas creencias ahora vamos a ver, están basadas sobre mitos, digamos, y otras son experiencias profundas y reales basadas en misterios, ¿sí? Que no tienen una explicación, o que hay una explicación, pero que no termina nunca, digamos, de agotarse. Esa sería sí, más o menos. Sí. Bueno, bien. Perdón, estaba Sí. tratando de recordar, no recuerdo ahora textualmente, pero hay una frase que a mí me quedó del libro Rayuela de Cortázar. Sí. Una parte dice, con tanta ciencia, una tremenda necesidad de sentir algo, de sentir el olor a tierra mojada, una cosa así, ¿no? Esto de, bueno, la ciencia tiene que ver con el saber, con, sí. con Mirá. algo que se llena, digamos, con conocimiento, y el sentir o lo que me parece que va por otro camino. Estas cuestiones del misterio me parece que tienen que ver con otra cosa. Sí, yo creo que yo soy partidario de, bueno, también mi formación tiene que ver últimamente con una serie de autores que son teólogos y científicos, o sea, que intentan unificar la ciencia con la experiencia mística, vamos a decir. Creo que la ciencia es la parte, si se quiere, como del... Si nos imaginamos el cerebro que tiene esa parte, hay una parte, claro, que el ser humano, quizás la realidad, está compuesta de razón y de misterio, o de mística, o razón y espíritu, podríamos decir, como para simplificar las palabras. Entonces, las dos cosas son necesarias en este mundo. Nosotros somos cuerpo y espíritu, o espíritu corporizado o cuerpo espiritual, no sé. Entonces, necesitamos la fuerza, si se quiere, de la ciencia para la parte racional, pero no distanciado, divorciada de la mística, ¿sí? Es como que creo yo que hay que empezar a unificar y armonizar y dejar de separar, porque nosotros estamos muy acostumbrados, y creo que tenemos una herencia de separar, de dividir. Esto, bueno, como ahora vamos a ver, por un lado está, no sé, el espíritu, por otro lado está el cuerpo, por un lado está Dios y acá abajo estamos nosotros, por un lado está la ciencia, la razón, y por otro lado está el espíritu. No, la realidad es que hay una amalgama, somos una unidad de ambas cosas. Creo que nos hace mucho daño como sociedad y como lo que sea cuando empezamos a dividir y a separar. En este caso, la ciencia y la razón y el espíritu, ¿no? Como que están totalmente separados y sin embargo habitan en nosotros. Sí. Para Dios no hay un misterio. Si fuésemos también seres perfectos, no tendríamos misterio. Los misterios nos generan inseguridad, miedos, y eso nos impide ser felices. Si no tendríamos misterios, seríamos felices. Sí, bueno, ahí habría que entrar en cuál es el concepto de la felicidad, digamos. Yo no creo que la felicidad tenga que ver con la completitud de la existencia, ¿no? Parece que la felicidad está muy
muy unida a una palabra que tiene la misma raíz que la fecundidad. Es decir, yo soy feliz en la medida que siento que estoy dando vida y siendo fecundo. Esa fecundidad la puedo estar viviendo en el peor momento de mi vida y no plenitud, y sin embargo sigo siendo feliz. Pero bueno, es meterse en un tema. Pero sí, yo creo que igual creo que lo que decimos acá, que la experiencia del misterio espiritual o de lo sagrado, lo luminoso, podríamos decir, genera una incomodidad, es incómodo, porque nunca termina de poder ubicarse en ningún lado, nunca termina de poder justamente delimitarse. Y lo que busca en este caso contrario, con cierta atención, la otra parte, la parte más occidental y racional, es tenemos que explicar y entender todo lo que pasa desde el otro lado. Y el otro lado es como, bueno, la pelea y la tensión de no, esto no lo van a entender nunca, porque, y la verdad es que creo que es un error, otra vez, la disociación, ¿sí? Pero bueno, sí, acá hay vos. Es incómodo, creo, cuando queremos racionalizar todo. O sea, cuando queremos comprender todo desde la razón y no desde el sentir, para mí ahí sí Claro. genera incomodidad, el misterio. Sí. Podría decir. Yo creo que la experiencia del misterio siempre descoloca, porque siempre sigue como un curso, siempre sigue como creciendo. La experiencia, que de alguna vamos a hablar, no tanto ahora, pero la experiencia mística, ¿sí? Que hay que ver qué entendemos por experiencia mística, pero la experiencia mística siempre es mucho más grande de lo que se puede contar, narrar, decir o explicar, por ejemplo. Pero no porque sea un hecho o un brote psicótico, ¿no? O sea, hay que hacer una distinción entre experiencia mística y brote psicótico. Rápidamente. La experiencia mística es la experiencia esto de sentir que el misterio nos habita y somos parte de un misterio que puede decirse algo, pero no en su totalidad. Porque siempre hay algo más que puede decirse que no se puede explicar, que no se termina de explicar y que yo siempre voy a estar intentando decir algo más de esa experiencia. En el brote psicótico es tan fuerte, digo, se me apareció Dios, un ángel, y me habló y me dijo que vaya y mate a media humanidad, ¿no? El brote psicótico siempre tiene una parte de que no se puede decir. O sea, la persona está tan encerrada, tan encerrada en su experiencia psicótica que no puede decir absolutamente nada de eso, ¿sí? No lo puede ni siquiera expresar. En cambio, la experiencia mística no, siempre se puede decir, aunque no en su totalidad, pero siempre se puede decir, aunque sea de a puchito, ¿sí? Por lo menos a lo que les comparto brevemente, pero yo a los 20 años, cuando empecé mi recorrido espiritual o del misterio, místico, como sea, tuve una experiencia muy parecida a eso. O sea, tuve algo que sentí la vivencia en el cuerpo, en la mente, en todos lados, de ese misterio que me habitaba, y a partir de ese día hasta hoy yo estoy intentando, a través de la filosofía, la teología, la psicología y también la ciencia, que me gusta mucho, intentando ponerle palabras a esa experiencia. Yo ya tengo 40 años, 20 años después, y siento que todavía no dije nada de lo que me pasó. No sé si me explico. Pero bueno, este es un ejemplo personal. Avanzando un poquito más, ¿están cansados o no? Me dicen y hacemos un, ¿no? Bien. Yo no sé si voy a hacer esto, pero bueno, porque si no queda, lo dejamos para después. Porque no quiero que esto se transforme solo en algo demasiado, digamos, racional o elevado, ¿no? Porque la experiencia justamente de lo espiritual, del misterio, se experimenta en el silencio, ¿sí? Ustedes saben que por lo menos acá en este espacio y por lo menos en gran parte de mi búsqueda, para mí el silencio y la contemplación, la meditación y esa oración contemplativa ha sido el eje de mi existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que la experiencia del misterio, si uno se pone a pensar cómo puedo hacer, básicamente no se puede, pero en el silencio de la contemplación, de la meditación, uno ahí puede provocar de alguna manera la experiencia de ese misterio que estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenía ganas de que antes de meternos en el tema, poder hacer, aunque sea 2 minutitos de silencio, como para preparar el cuerpo para hablar de esto. Pero bueno, ya arrancamos con todo. No sé si lo voy a hacer. Quizás al final lo podamos hacer, depende de la hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Al final quieren que cerremos con un ratito? Perfecto.
Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la gente de YouTube? ¿Se escucha o no? ¿Se quejó de algo o no? Bien. Bueno, vamos con la... Hemos pasado como la primera ola de la introducción, vamos a la primera vez. ¿Qué aporta la espiritualidad? Un paréntesis. Cuando decimos acá, en otra clase vamos a dedicarnos a separar lo que es espiritualidad, religiosidad y, no sé, filosofía. Hoy todo va a ser lo mismo. Es decir, cuando decimos espiritualidad, estamos hablando de la experiencia del misterio. Cuando decimos espiritualidad, estamos hablando de mi experiencia religiosa, en el sentido de aquello que me une, que me religa a lo trascendente. ¿Sí? Cuando decimos espiritualidad, vamos a estar hablando de ese diálogo interno que nosotros tenemos con lo que llamamos Dios, todo, universo, lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos? Necesito meter ese marco teórico para poder avanzar. ¿Qué más? ¿Tienen hambre o no? ¿Por qué aparecía eso? Bueno, no me acuerdo. Ah, bien, porque esto es fundamental. Según lo que nosotros podemos... Acá la pregunta es, ¿qué aporta la espiritualidad al sujeto, a los que estamos acá? ¿Qué nos aporta la espiritualidad a nosotros? Bien, lo primero que podemos decir es esto. El sujeto contemporáneo, todo lo que estamos acá, padecemos de una crisis nutricional. ¿Acá hay alguna nutricionista o no? No, qué bueno. Porque voy a hablar de cosas que no sé. Entendemos que hay una... O sea, en realidad este taller era para hablar de nutrición. No sé para qué vinieron ustedes. El sujeto dice, hay una sobrealimentación en todas las dimensiones, ¿sí?, posibles, que termina generando serios problemas y trastornos alimenticios. Obesidad o desnutrición, ambas muestran de fondo una crisis en la nutrición, ¿sí? Más allá de lo... Bueno, ahora vamos a ver, estoy hablando de la cuestión biológica, física, ¿sí? Según los estudios a nivel mundial de la OMS y todo eso, estamos en el momento del mayor nivel de obesidad y desnutrición de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Comida y alimentos rápidos, o sea, la famosa comida chatarra, que dan la sensación de saciedad, pero que ni nutren ni calman realmente el hambre. Incluso algunos autores dicen que se distinguen la saciedad del hambre. El hambre tiene que ver, dice que cuando uno realmente se nutre, eso sacia el hambre. ¿Sí? Pero la saciedad, la sensación de ansiedad y esa de que me devoro cualquier cosa, eso no es el hambre. El hambre solo se sacia cuando se da una nutrición. No sé si me explico. Lo otro es una saciedad de la ansiedad, vamos a decir. Bien. Vivimos en un mundo atravesado, bueno, usted lo sabe mejor que yo, atravesado por situaciones que generalmente nos estresan, la ansiedad, y todo lo que tenga que ver con la velocidad de los tiempos en los que vivimos, la presión, la exigencia, despierta en nosotros una ansiedad que termina haciéndonos muchísimo daño y tiene consecuencias atroces, entre esas el tema de la alimentación. No, ¿qué toqué? Se rompió, ahí está. Entonces, como diría Hermes, como es arriba también es abajo. Entonces, si hablamos de esto y nosotros creemos que somos esta integración dimensional, que no estamos separados del espíritu y del cuerpo, sino que somos una unidad, también esto que se ve a nivel corporal, a nivel biológico, se puede percibir a nivel existencial. Es decir, el ser humano tiene un hambre de sentido, de misterio, que no está siendo saciado. Y esto es muy importante. Y ante esta realidad buscamos saciar el hambre de misterio con cosas que dan la sensación de saciedad, pero que solo nos generan mayor hambre y mayor lejanía con esa experiencia del misterio que nos habita. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ejemplos de esto? Bueno, cuando en una situación de tanta ansiedad, de tanto vacío existencial, de tanta desesperación, de tanto alejamiento de mi parte más original, de mi centro, necesitamos sí o sí de alguna manera saciar nuestra hambre existencial, nuestra hambre de ese misterio con lo que sea que tengamos a mano, ¿sí?
Y el mercado nos ofrece distintos ejemplos. Obviamente el dinero, ante lo primero que yo siento algún malestar interno, voy y echo mano en aquello que tiene que ver con, si yo tengo plata, siento que voy a ser feliz, siento que voy a estar completo. ¿Sí? Si yo tengo mucha plata y cada vez más plata, digamos, y pues se siente que llegás a esa cantidad de plata y tenés unos quilombos infernales y encima querés más plata todavía, ¿sí? Con esta, porque... Adelante, adelante. Sí. Sí. No estoy, obviamente, en contra del dinero y ojalá que todo lo que estamos acá nos pueda sobrar muchísimo y a mí también. Pero si no, la intención en donde nosotros generalmente o donde la sociedad nos ofrece saciar, digamos, nuestra hambre profunda. Al no tener espacios profundos, si querés auténticos y reales, del contacto con ese misterio, con esa hambre, empezamos a devorar lo que sea que tengamos. Entonces, bueno, objetos, metas, también personas, esto es una realidad, cuando nosotros estamos muy rotos, muy vacíos, muy alejados de ese misterio, muy alejados de nuestra hambre existencial, también llenamos esos espacios, esos huecos afectivos, existenciales, muchas veces con personas, ¿sí? En los vínculos, buscamos, consumimos seres humanos, personas, hombres, mujeres, lo que sea, con el fin de poder sentirme yo un poquito más lleno, ¿sí? o de alguna manera un poquito más completo, más saciado. Y después las espiritualidades vacías, yo me refiero, y esto podemos hablar un montón, que hoy en día tenemos un mercado enorme y hermosísimo de espiritualidades que dan la sensación de que, che, qué bueno que está esto, y hay todo un marketing pulcro, podríamos decir. Pasa también en las religiones clásicas y tradicionales, no solamente en las espiritualidades. No estoy hablando de la espiritualidad New Age, que se dice, digamos, actualmente. Estoy hablando de la espiritualidad en generales y que todas las grandes religiones también forman parte de esto, en donde se ofrece digamos, un producto espiritual que es una especie de barniz, que no profundiza, que no va a las raíces, que no genera proceso. Fíjense que todas las espiritualidades y todas estas cosas que nosotros, como la comida chatarra, todo tiene que ser rápido y me tiene que dar resultado aquí y ahora. Venimos a meditar acá el otro día, ¿y qué es lo que nos pasó en la meditación? Che, yo me sentí mal, no me gustó, y siento que esto no está funcionando y no es para mí. Bien, eso es lo que te vende la espiritualidad vacía, en donde no podés hacer un proceso de transformación, porque cambiar hábitos y sentirse bien es un proceso larguísimo, digamos, no lo va a conseguir en una meditación en un día o en un Padre Nuestro, ¿no? Entonces, pero vivimos en una sociedad que nos ofrece también una espiritualidad de lo rápido, de lo fácil, de lo que tiene que funcionar si no nos sirve, y que no toca esa raíz, que no va a lo profundo, ¿sí? El problema de esto, ¿cuál es? Ahora vamos a poner muchos ejemplos de eso. Que nos movemos en la cultura de lo light, lo rápido, lo superficial y vacío. Buscamos afuera lo que posiblemente ya exista, al menos en potencia dentro nuestro, y caemos en una especie de engaño existencial y psicológico. Es decir, ¿cuál es el engaño? Creer que realmente estamos saciando el hambre del misterio, cuando en realidad todavía estamos muy lejos de iniciar un proceso de reconocimiento de ese hambre interior y del poder, de alguna manera, empezar a nutrirme verdaderamente. ¿Qué es lo que provoca esto? Y con esto, yo más busco, más me alejo de mí mismo, echando mano a todas estas realidades, ¿sí? Y lo único que logro es generar mayor vacío, sin sentido, depresión, nostalgia crónica, desesperanza y finalmente muerte. Para mí esto último es fundamental, porque la espiritualidad o la vivencia de una espiritualidad profunda, lo que aporta, me parece, en nosotros como seres humanos, es la posibilidad de iniciar un camino de sentido profundo, de empezar de alguna manera un proceso de saciar ese hambre existencial, ese hambre profundo,
Porque al no hacer eso, tenemos una cultura de muerte, ¿sí? Una cultura que termina llevándonos hacia la muerte, y una cultura del suicidio, digamos. De esto creo que en algún momento estaría bueno hablar más concretamente, pero nosotros tenemos en nuestra ciudad, si bien no es que podemos hacer muchos números sobre eso, pero hay una realidad de suicidio en San Lorenzo de chicos entre 15 y, no son tan chicos, 40 años, que es desorbitante, ¿sí? Que es muy preocupante. Entonces, nosotros como formadores, podríamos decir, necesitamos hacer algo con ese fenómeno. Y si esto se produce acá en San Lorenzo, quiere decir que sea en gran parte del mundo, ¿no? Los números de suicidio adolescentes son una bestialidad, por eso no se pueden informar. Pero más allá de eso, creo que la forma esta en la que vivimos termina generando en nosotros esa depresión, esa desesperación, ese deseo en el fondo de no querer existir más y terminar en una nostalgia crónica que termina en el suicidio, y que creo que la espiritualidad, sin evitar esa situación, es decir, no escapando, sino afrontándola, creo que tiene una palabra concreta que nos tiende hacia la vida, no hacia la muerte. Pero hay que hacer un proceso, hay que hacer este proceso de conexión con eso profundo que nos habita. Si no, terminamos otra vez en esa realidad superficial. Entonces, el tema del suicidio no lo puse como palabra, pero creo que es algo muy importante que nos debe y nos llama a una reflexión, y que la espiritualidad o la teología, si se quiere, tiene una palabra concreta para decir. Si acá no todo es una falta de sentido, no todo es desesperanza, no todo es oscuridad, aunque parezca, sino que hay algo, hay un misterio que nos habita y que tiende hacia la vida, ¿sí? No hacia la muerte. Y hay una conexión con una profundidad que reclama. Yo siento que el mundo está reclamando espacios y lugares para saciar ese hambre profundo que no está siendo atendido. Y lo que los atienden terminan siendo situaciones horrorosas que terminan desgastando y chupando la energía de las personas, ¿no? Donde entra obviamente el capitalismo, el consumismo salvaje. Quien cuando está mal y está viviendo una crisis que está buenísimo, yo digo que hay que aflojar un poco, pero bueno, cuando alguien está muy mal, me ha pasado a mí, bueno, una de las primeras cosas que hago, voy y compro algo, digamos, ¿no? Me voy a comprar un pantalón, a mí me gusta comprarme zapatillas, porque justamente no es que esté mal eso, porque cada tanto necesitamos algún resorte para sobrevivir. Pero el tema cuando eso es algo crónico, y es la única herramienta que nosotros tenemos para resolver nuestro vacío existencial, es consumir algo, o salir afuera, o buscar una persona, o lo que sea. Sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de, como decimos, la alta tasa de suicidio en chico adolescente, por el tema de las redes sociales. Claro. Justamente que te da esa sensación de falsa felicidad, de falsa, no sé, después se encuentra. Sí. Sí, el mundo de las redes sociales y qué sé yo. Yo no estoy, digamos, en contra, obviamente, de eso, porque aparte hay que saber, de hecho estamos acá, estamos dialogando. Pero lo que tienen las redes sociales y en general el avance tecnológico, que yo creo que tiene que ir a favor de la humanidad, es la rapidez, digamos. Es todo instantáneo, todo es yo hago tac, 2 botones. Yo soy amante, engaño a mi novia con ChatGPT, porque estoy profundamente enamorado, porque vos realmente es 2 o 3 botoncitos y es una bajada de información excelente. A mí que me gusta escribir, tiro 2 o 3 ideas, se las tiro a ChatGPT y yo le digo, realmente escribís como yo quisiera escribirlo. Es una cosa que, bueno, pero más allá de eso, creo que el conflicto filosófico, si querés como espiritual, es la velocidad, digamos. Entonces, eso nos hace creer que todo se soluciona rápido, digamos. Con un me gusta, o bueno, ahora no se pone mal el otro, pero quiere decir que funcionó. Cuando acá lo principal y lo que reclama el hambre profundo son procesos. Para mí la palabra proceso es como, para llevar una vida sana, saludable, auténtica, profunda, necesitamos procesos que son lentos, no son rápidos. Ningún proceso nadie hizo un premio Nobel o hizo un libro de la noche a la mañana. Todos necesitamos un proceso que es detenerse, encontrarse con las propias oscuridades,
asumir los límites, hablar, tomar decisiones, cambiar patrones viciados. Y eso es un proceso. Pero bueno, va por ahí la cosa. 40 minutos yo tengo. San Agustín, ¿lo ubican a San Agustín? Este fue un santo místico, dice, desde la espiritualidad y la teología, dice, nos hiciste, Señor, para vos, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es una frase muy famosa de San Agustín, que está buena porque tiene que ver un poco de eso, que habla de ese deseo profundo que antropológicamente estamos configurados así, de esa falta de la que nacemos con esa falta. Y un San Agustín diría que esa falta tiene que ver porque nosotros surgimos o fuimos creados por alguien misterioso y nuestro corazón nunca va a estar saciado hasta que de alguna manera descanse o por lo menos vislumbre algo, un atisbo de esa realidad que nos habita, ¿sí? Esto más del lado de la espiritualidad. Y del lado de la psicología, la psiquiatría, Víctor Frankl, el creador de la logoterapia. Después, bueno. Un detalle. Yo tengo todo esto y más. Está en un PDF que es como la clase de hoy, sería, ¿no? Después, yo voy a necesitar que todos dejen su número de teléfono, así les mando el WhatsApp o el mail, si tenemos un ojito por ahí para que vayan pasando, porque tengo el PDF de esta clase, ¿sí? Lo redacté un poquito mejor, le pedí a ChatGPT que me lo pula y quedó espectacular. Son 5 o 6 páginas como para que ustedes después se lleven esto a su casa. Bien, Víctor Frankl es el creador de la logoterapia. Tiene un libro hermosísimo que se llama El hombre en busca del sentido y yo creo que es, digamos, si van a seguir con estos ciclos de charla, es materia obligatoria de estudios ese libro, El hombre en busca del sentido. Cómprenlo, aunque sea para ver la tapa. Es increíble ese libro porque justamente hace una descripción entre... ¿Vos lo conocés, Claudia? ¿Sí? Pensé que... Bueno, porque el libro hace justamente una fusión, podríamos decir, o una integración entre justamente la psiquiatría, la ciencia y la teología. Es fabuloso, Víctor Frankl. Un gran autor. Así como Panikkar, Víctor Frankl son las nuevas luminarias, digamos, de nuestra época contemporánea y está poco estudiado todavía, según yo, digamos, ¿no? Es un clásico. Víctor Frankl tiene la terapia que él dice, el hombre no está motivado por la búsqueda del placer, que sería ¿quién? ¿Quién dice que el hombre está motivado por la búsqueda del placer? Freud, bien propio del psicoanálisis. Ni por la voluntad de poder, que es Nietzsche, la que dice que el hombre, después Foucault también va a hablar de esto, pero está haciendo como una crítica a qué es lo que motiva al ser humano, en el fondo, a vivir. Bueno, Freud va a decir la búsqueda del placer, y tiene razón, digamos. Nietzsche y varios otros autores más, y la voluntad es el poder, el deseo de tener cosas, de progresar, vamos a ponerlo por ese lado. Y él dice, no solamente eso, sino que en el fondo hay algo mucho más, en el fondo misterioso y espiritual, que motiva al ser humano a seguir caminando, que es la búsqueda del sentido, el hambre. Por eso el hambre es tan importante traerlo a colación, porque la búsqueda de la saciedad de ese hambre profundo es lo que motiva aparentemente, y según Víctor Frankl, nuestra existencia entera. Y es verdad, porque vos podés tener poder, dinero, a mí nunca me pasó eso, pero vos podés tener todo eso y tener todos los placeres saciados, o satisfechos sería la palabra, y si no hay un sentido de fondo, eso no termina generando felicidad. Mirá, en la respuesta a la felicidad, Víctor Frankl sería que la felicidad podría ser no lo relacionado con lo completo, sino con el sentido. Es decir, Nietzsche tenía esa frase, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, digamos, ¿no? Es decir, el que tiene un sentido en la vida puede ser feliz aún en contextos de muerte, de dolor y de dificultad. Víctor Frankl, de hecho, escribió, no este libro, sino otro, fue prisionero, no fue prisionero, estuvo en campo de concentración, ¿sí? Y ahí hace su... No, él es...
No es ruso, no es polaco, no es húngaro. Para mí es de Viena, ¿vos sabés? Me parece que es austríaco. Estoy casi seguro. A ver si alguno quiere. Para mí es austríaco. Porque es de... Uy, ¿qué pasó? Austríaco, ¿no? Vienés. Igual que todos los psicólogos y psiquiatras. Claro, él escribe ese libro en el contexto de, digamos, de estar siendo torturado, que le mataron a toda la familia. Es tremendo. Todo eso lo cuenta. Sí. Víctor Frankl. Sí. No, pero viste que ella también escribe el diario desde ahí. Y bueno, y él lo que dice básicamente es eso, que el que encuentra, el sentido, fíjense, el sentido de Víctor Frank no era algo demasiado trascendente, era simplemente poder escribir su libro. Si a mí me matan, yo no voy a poder escribir el libro que tengo. Entonces, él hizo existencialmente todo lo posible para sobrevivir, aún cuando habían liquidado toda su familia delante de ellos. Es tremendo lo que cuenta. Y ese sentido él le ayudó a seguir viviendo y así. Entonces ahí inventa la logoterapia, que es la terapia de la búsqueda de sentido. Bueno, en fin. Como cierre esta parte, bueno, si una espiritualidad del hambre sería, desde esta perspectiva, la vivencia de una espiritualidad auténtica puede aportar un valor agregado a la búsqueda concreta del sujeto contemporáneo. Es como una especie ya de conclusión. Ofreciendo una búsqueda sincera y honesta a la necesidad actual de nutrirnos de algo que verdaderamente nos ayuda a saciar nuestra hambre de misterio y sentido. ¿Qué pasó? Ahora bien, o sea, ante la primera pregunta, nosotros abrimos este capítulo, podríamos decir, preguntándonos cuál era el aporte, si aportaba en algo o no la espiritualidad del sujeto contemporáneo. Entonces podríamos decir que en esta espiritualidad del hambre, sí, claramente la espiritualidad, después vamos a ver qué espiritualidad, pero aporta por lo menos un sentido de búsqueda profunda en un contexto cultural en donde faltan espacios para buscar sentido profundo, ¿sí? Que sabemos que en la no búsqueda de ese sentido, o no meternos en ese proceso de búsqueda de sentido y del hambre profundo, termina generando muerte en el fondo, ¿no? O sea, bueno, eso. Entonces, ahora lo que queda por preguntarnos y lo que vamos a continuar después de un breve recreo es la vivencia, dice, ahora bien, ¿es la vivencia y práctica de la espiritualidad entendida como vínculo con Dios o con lo trascendente, como decíamos al principio, algo saludable para la psiquis humana? Y acá viene como el diálogo más cercano con la psicología general por lo menos. ¿No es acaso la espiritualidad o el vínculo con Dios una forma de escapismo, de ilusión narcisista o de ficción alienante? Estas son las preguntas que por lo menos cuando armamos la charla es, a ver, ¿es saludable tener un vínculo y una creencia espiritual o con Dios? Bueno, es lo que nosotros vamos a profundizar en este momento. La respuesta es sí, no, tal vez. O sea, no es ni, como que decía aquel relator paraguayo que dijo, el partido no fue ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Y ahí nos dejó. Es como, mirá vos. Bueno, en fin, si ustedes me permiten, son ya 47 minutos, hacemos un recreíto. Bueno, vamos a sondear un poquito el ambiente. ¿Cómo estamos acá? ¿Algo para decir? ¿Un sentimiento, una palabra, una imagen, una idea, una canción o una película? No sé. No, ¿alguna repercusión, algo? Lo que quieran. Yo sí. ¿El tema? Perdón. Bien. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Se sienten cómodos eso? ¿Sí? Claro. No me va a decir que no, igual. Bueno. Ah, sí, sí. Me encanta, sí. No, sí. Sí, sí. Sí, sí, está bien. Pero uno, digamos, ha logrado comenzar porque no piensa. Claro, claro.
Sí, la intención es justamente provocar el misterio. Mirá, como dijo, recién estuvimos hablando ahí afuera, esto de provocar un poco al misterio, al movimiento en el fondo, ¿no? Bueno, bien. No, yo me siento muy cómodo en el sentido porque valoro mucho que gente se tome tiempo para esto. O sea, todos ustedes, para mí, realmente, no lo digo de... Nosotros venimos para atender de cosas. No, bueno, sí, también. Yo estoy para esto, digamos. Acá llegué. Claro. De acá para allá, bueno. Claro. Y eso me hace sentir muy cómodo, que opten venir a escuchar y a charlar sobre esto, me parece, para mí un regalo, ¿no? Así que gracias desde ya. Bueno, acá está mi mail, después igual yo lo pongo ahí, que es francoalbertocaramuto@gmail.com. ¿Por qué? Porque le voy a pedir una tarea, pero se lo voy a decir después. Y quiero que, si pueden, los que quieran, me mandan ahí su reflexión de lo que quedó, digamos, ¿no? Básicamente eso. Un examen. Nada, mentira. Bueno, vamos con la segunda parte final ya. Decíamos que ahora empezamos el verdadero diálogo, intentamos dialogar esto de lo que tiene la psicología para decirnos en función de la experiencia mística o espiritual o del vínculo con Dios, ¿sí? Entonces, a mí me interesa que podamos tener algunos criterios de evaluación personal y también, ¿por qué no, comunitaria después? Para ver, vamos a decirlo así, muy simple y llanamente, cuando mi experiencia con lo sagrado, con lo espiritual, con lo religioso, con Dios, tiene características saludables y cuando no. Un tema que me preocupa bastante y que muchas veces, anticipando, ¿no? Hay de todas las áreas y ramas de las creencias y religiones y las no religiones también, se cae muchas veces en un vínculo con lo espiritual, a mi gusto, un poco no tan saludable, que hace mucho daño, ¿no? Entonces, está bueno traerlo acá y compartirlo y que ustedes puedan tener esos criterios. Sobre esto hay muchísimo. Yo he hecho una tesis sobre este autor, que es Raymond Panikkar, de la mística, que habla un poco de la experiencia mística como experiencia plena de la vida, ¿no? Y que presenta criterios de cuál es la mística verdaderamente humana y cuál no, básicamente. Y después se llama Creer después de Freud, es un jesuita que es psicoanalista y teólogo, es una bestialidad. Y hace un poco, aplica la estructura, digamos, del psicoanálisis a la experiencia religiosa, ¿no? Muy bueno. Una crítica, obviamente, ¿no? Bien. Vamos acá. La psicología, entonces, lo que podemos decir que no hace, en este caso la psicología, no es que nos va a decir si existe o no existe Dios, porque no es su campo, no es su área. Lo que ella evalúa es el impacto que una experiencia, ¿sí? Una experiencia X, en este caso la experiencia del vínculo con lo sagrado, con Dios, tendrá en el sujeto. Es decir, lo que la psicología evalúa y revisa y hasta el cansancio, de alguna manera, es el impacto que tiene en la psiquis de la persona la experiencia de Dios. Es muy interesante, ¿no? Hay un área que trabaja puntualmente esto, que es la psicología de la religión. Se están haciendo muchos trabajos sobre la unión psicología y espiritualidad. De hecho, a mí me han invitado hace poquito a participar de un espacio que están en esa reflexión, así que de esto hay muchísimo y podemos seguir. Bien, existen experiencias, según digamos, la psicología, espirituales más saludables y otras menos saludables, ¿sí? Eso es ya un hecho evidente, constatable. Y todo dependerá de con qué imagen de Dios nos relacionamos o nos relacionemos y con los frutos que esa relación deja en cada uno de nosotros. Sobre este último punto, podemos hacer dulce de leche, una torta, todo, porque el tema de la imagen de Dios, es decir, lo que hace la psicología de la religión y la antropología teológica es preguntarnos qué entiende el ser humano por Dios, ¿sí?
¿Cómo se construyen así que una persona la imagen de Dios? Eso es muy, pero recontra interesante. ¿Y cómo se construye el vínculo con Dios? ¿Sí? No lo vamos a hacer ahora porque es muy largo, pero podría quedar para otra clase, dice ahí. Pero eso es muy interesante. ¿Cómo lo podemos ver? Yo conozco más de mis dos religiones más fuertes, son que conozco más, digo, obviamente el cristianismo y el budismo. Increíble cómo en la experiencia de un mismo aparente Dios, se ve mucho en el cristianismo, hay tanta diversidad, digamos, de opiniones encontradas sobre una misma experiencia de Dios. A veces uno escucha sobre lo que, en este caso, Jesús predicó, dijo sobre Dios, y es exactamente lo contrario a lo que uno escucha en la misma religión o en la misma creencia. Entonces, significa que hay un solo Dios. Bueno, eso es debatible, depende de la creencia que uno tenga, pero podríamos decir que a nivel psicológico, a nivel antropológico, no existen dos experiencias de Dios iguales. O sea, cada uno tiene su propia experiencia de integración de la imagen de Dios, aunque estemos hablando del mismo dogma, del mismo libro sagrado. ¿Me explico con esto? Entonces, es muy interesante saber cómo funciona en cada uno de nosotros esa imagen de Dios. Cuando una imagen de Dios es una imagen un poco aniñada, bueno, Freud y tantos otros van a decir, bueno, Dios se transforma en la proyección de mis padres, ¿sí? o de la autoridad. Si mis padres fueron buenos, voy a tener posiblemente una imagen de Dios bueno. Ahora, si mis padres no eran tan buenos, me golpeaban, me abusaban, lo que sea, muy posiblemente yo proyecte que ese Dios es malo, es abusivo, ¿sí? Esto está buenísimo para como analizarlo en profundidad y que implica otro taller que es la construcción de las imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque depende de la imagen que nosotros tengamos de Dios, es cómo nos vamos a relacionar con ese Dios. Cómo va a ser mi oración, mi meditación, mi relación con el mundo, con los demás. Bueno, para mí hay algo muy esencial en eso, que no lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es los criterios de una espiritualidad. Vamos a empezar por lo no, según el autor, diríamos, ¿no? Porque es totalmente cuestionable lo que voy a decir, así que. Lo no saludable tiene que ver con, acuérdense, la experiencia espiritual es mi vínculo con Dios, cómo yo me relaciono con Dios. No es saludable cuando se vive con rigidez dogmática y cuando nos relacionamos con lo espiritual, con Dios, con lo trascendente, desde el miedo y la culpa. ¿Por qué? Porque no es una relación libre, ¿no? Fundamentalmente las relaciones que nos hacen bien son las relaciones libres, no las que uno va a relacionarse con alguien por necesidad o por miedo o por culpa o por lo que sea, ¿sí? Las relaciones saludables y también con Dios generalmente se basan en la libertad. Si hay miedo, si hay culpa, entonces deja de ser una relación saludable y eso genera mucho malestar en la persona, muchas consecuencias, ¿sí? Acuérdense, dijimos que una de las definiciones más lindas del misterio, ¿cuál era? Claro, que se va develando y que no tiene límite, podríamos decir. Por lo tanto, volvemos, si una espiritualidad que se relaciona con el misterio de la rigidez y de lo dogmático, no está respetando el misterio. Si alguien viene, bueno, no importa, pero hay una rama de la teología que la hacían los primeros padres de la iglesia que se llamaba la teología apofática. La apofática significa como voy a decir algo desde lo que no es. Voy a decir algo, o sea, voy a definir algo, no desde Dios es bueno, lindo, bello, sino Dios no es limitado, Dios no es, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque esto hacían teología, digamos, los primeros padres de la iglesia eran místicos, además de teólogos, eran místicos, tenían experiencia mística y hablaban desde ahí. Entonces, después se perdió y nos hicimos muy intelectuales. Entonces, el misterio, digamos, nunca puede tener una relación con el dogmatismo, con lo cerrado. Esto es Dios y Dios es así y a cagarse, perdón. Nunca puede tenerla, digamos, una relación saludable cuando es tan rígido y cerrado, ¿sí? Si algo es tan rígido y cerrado,
está hablando mucho más de mí que del objeto de adoración, ¿sí? Evitar la realidad, esto es fundamental, y es la crítica más fuerte, si querés, como del psicoanálisis a la religión, o a cierto tipo de religión o de relación con Dios, que es una espiritualidad, un vínculo con Dios que crea una ilusión narcisista que evita o diluye la realidad para no afrontar o aceptarla. Ejemplo de esto. Vamos a un área más conocida para mí. No sé, Dios no quiera, pero se murió mi amigo, no sé, o mi hijo, vamos a hacerlo más dramático. Se murió mi hijo. Bueno, la realidad y el hecho crudo es que se murió, digamos. Y eso es durísimo, es algo que nos parte al medio. Una muerte siempre nos va a partir al medio, mucho más si es tan cercana. Entonces, ¿cómo diluimos esa realidad para evitarla o no afrontarla? Diciendo, no, pero es una prueba que Dios me mandó porque en el fondo... No, la verdad es que no sabemos si una prueba que Dios te mandó. El hecho real y concreto es que hay una muerte y que nos toca afrontarla o por lo menos decidir no afrontarla, pero no diluirla con ilusiones, digamos, místicas, porque no son místicas, para no asumir el hecho profundo de la realidad que se nos manifiesta. No sé si me explico, ¿sí? Sí, así como un cambio en la vida. Una prueba para... Claro, pues el tema de la prueba, por lo menos en ciertas religiones, es muy fuerte, digamos, como que ahí hay algo que, bueno, más allá de la prueba también está el hecho de, bueno, no, hay muchas cosas, pero el tema es que... Bien, perfecto, claro. Ahora no está con nosotros, pero en un futuro, cuando nos... Ah, bueno, sí. Sí, el angelito cuando se muere un bebé, no estaba preparado para este mundo porque era... Entonces, claro, son respuestas para, de alguna manera, que cierta espiritualidad con Dios o cierta... Claro, sí. Pero que termina generando mucho daño porque lo que hace es terminar evitando la realidad. Cuando nosotros evitamos afrontar la realidad, enseguida la psicología va a decir, no, cualquier cosa que a vos te lleve a evitar o diluir la realidad, va a tener consecuencias narcisistas, es problemático, es un gran problema, hay que salir de ahí. Todo lo que no nos ayude a afrontar maduramente lo real, aunque sea tremendamente duro, es una inmadurez. O sea, no puede haber ningún vínculo con Dios o religión seria, vamos a decir, o espiritualidad seria, que avale eso, no sé si me explico. Pero no puede ser que, acá el tema no es que da la realidad, no es, por lo menos como yo lo veo, sí, no sí. se niega que tal persona se murió. Claro. O sea, eso está. Lo que me parece que la religión te ayuda a darle un sentido. Bien, eso ahí ahora vamos a ir a eso. Porque Sí. en realidad te estás dando un sentido desde la religión, porque desde la razón es muy difícil. Claro, exacto. Sí. Bien, es muy distinto cuando una espiritualidad te ayuda a afrontar la realidad desde el sentido, a evitarla, decir, no, esto que pasó o no pasó, o en realidad está pasando otra cosa que vos no entendés y que ¿me explico o no? Pero es como decir, después cuando hagamos la parte de una espiritualidad saludable, la espiritualidad debería ayudarte a vivir las cosas con mayor sentido, aunque sean horribles, ¿sí? Pero sí, va por ahí. División o escisión. Esto lleva a una fragmentación interna y externa, separando la realidad entre buenos y malos, celestiales y terrenales, mundano y sagrado, entre muchísimas otras cosas. Es decir, esto de que yo me vinculo con un Dios que está tan fuera de mí, de alguna manera, que no, al no ser una experiencia de un Dios que me habita, una experiencia, digamos, de inhabitación trinitaria, diría Santa Teresa de Ávila, entiendo que Dios está por fuera de mí, yo estoy muy lejos, entonces vivimos una espiritualidad totalmente fragmentada, donde lo de arriba no tiene nada que ver con lo de abajo, donde lo espiritual no tiene nada que ver con lo corporal, donde Dios no tiene absolutamente nada que ver con el ser humano y donde terminamos generando una división permanente, separando, sectorizando entre buenos, malos, esto no sé, es muy... Esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿sí?
como si hubiera algo que no sea de Dios en esta existencia, digamos, no sé cómo haría Dios para separarse de lo que creo, pero bueno, no importa. Entonces, o si no, decir esto sí es espiritual y esto no es espiritual o es mundano, o esto es humano y esto es sagrado, no sé si, bueno, en fin, creo que cualquier espiritualidad que nos divida internamente o que divida la realidad, termina generando problemáticas psicológicas graves, ¿no? De vivir separados y no integrados. Pero, perdón, sí. Pero ahí, si no, me va a quedar esta duda. Porque si no, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios sí. usa esta frase, ¿no? El discernimiento de los espíritus, sí. No es de Dios. Claro. Entonces esa sería una espiritualidad no saludable. Pues no, apaga eso porque los jesuitas nos revientan. No, yo creo que hay que tener, San Ignacio de Loyola es un crack, pero el tema del lenguaje, digamos. San Ignacio de Loyola posiblemente no tenía acceso al lenguaje que hoy podemos tener y al verla, también, la teología se va desplegando igual que cualquier otra ciencia. Es una ciencia la teología, aunque a algunos les cuesta reconocerlo. ¿Quiere decir que lo que dijo antes o un doctor de la iglesia estaba mal? No, simplemente que ahora tenemos otros criterios para entender un poquito mejor. Claro, pero ¿cómo sería contemporánea? No, porque para mí es el vocabulario, esto no es de Dios. Para mí hoy en día esto es saludable y esto no es saludable. Si no es saludable, no sé, no quiere decir que no sea de Dios, porque puede ser de Dios también en un proceso mucho más profundo. Pero está bueno reconocer los criterios. Esto, tal vez, no sé si es o no de Dios, porque yo no puedo estar en esa pretensión de saber qué es lo que está haciendo Dios en esta existencia y con tu persona en particular. Pero sí te puedo decir que hay criterios desde la ciencia para decir que eso no es saludable. Claro, pero ahí San Ignacio diría que la culpa no es de Dios. Claro, bueno. Entonces acá podríamos decir que si querés salvarlo a San Ignacio, dale. No, pero no, San Ignacio es un gran maestro, sí, un gran maestro de los espíritus, sí, ni hablar. Pero yo creo que San Ignacio era un gran psicólogo, digamos. Es alguien que se animó de alguna manera con su lenguaje, como muchos de los místicos. Bueno, a ver. Santo Tomás de Aquino, que hoy por lo menos la iglesia cristiana y católica es el santo y el que sostiene toda la estructura de la teología, en su principio tuvo una pequeña condena porque él se animó a dialogar con la filosofía cuando la filosofía venía del mundo árabe. O sea, y todo lo que era árabe era malo, digamos, ¿no? Musulmán, ¿no? Averroes trae la filosofía, la agarra a Santo Tomás y dice, no, esto está buenísimo para entender algo más del misterio divino, ¿sí? Entonces digo, esto cómo también se va utilizando un lenguaje para explicar ciertas cosas y que a veces es más o menos conflictivo según el momento y la época. Bueno, más o menos por ahí. Deshumaniza, esto es fundamental, dejando de lado y rechazando los aspectos humanos básicos, es decir, fragilidad, sexo, cuerpo, placer, oscuridades, y negando todo tipo de humanidad. O sea, toda espiritualidad y todo vínculo con Dios que rechaza o niega o pone en tela de juicio o margina, diríamos, algo de la realidad, de todas las realidades humanas que nos habitan, termina siendo una espiritualidad no saludable. Otra vez por lo mismo motivo, porque divide, porque no afronta la realidad. Yo no puedo pretender hacer un camino profundo de la vivencia del misterio si no me animo a afrontar mis oscuridades, digamos, mis límites, en un lenguaje más religioso, mi pecado, diríamos, ¿no? No hay forma de que yo pueda crecer como persona, como ser humano, si evito la parte oscura, no sé, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con el placer, que siempre fue tan marginado y rechazado por una tradición del gnosticismo, del neoplatonismo, que negaba, digamos, que la cárcel, el cuerpo era la cárcel del espíritu, ¿no? Y estas herencias que traemos como religión. Pero bueno, lo cierto es que es una espiritualidad, un vínculo de Dios que deja de lado, margina algo del ser humano o de su contexto, de la realidad en la que nos movemos, termina siendo deshumanizante y por lo tanto enferma, ¿no? Esto trae muchos problemas y es bastante común. Selectiva, bueno, refuerzo de la imagen narcisista del yo, es decir, cuando yo
me pongo a vincularme con Dios, cumpliendo todos estos patrones, diríamos, se refuerza la imagen narcisista del yo, es decir, el narcisismo, bueno, depende de los autores, pero es un estilo de personalidad, para otros es un trastorno, depende de quién lo desarrolle. Pero el narcisismo hace mucho daño, digamos, a la persona principal y después al resto. Y tiene que ver con eso, con una imagen de sí mismo demasiado sobrevalorada, por decirlo, en detrimento del resto de la humanidad, ¿no? Entonces, un Dios que encima me dice que yo te elijo y que vos sos único, irrepetible y que es diferente al resto, lo único que hace es fortalecer ese, que no quiere decir que no somos seres hermosos o sea, no estoy diciendo algo que no tiene que ver con la estima y tal, sino que es acentuar demasiado en que soy único, elegido, me pone en un lugar de selección distinto al resto y que eso termina haciendo mucho daño, ¿sí? Porque solo sigue fomentando una actitud narcisista, ¿no? Esto en las grandes religiones también se ve mucho, y en las otras también, supongo, donde, bueno, si vos me seguís o haces determinadas cosas, estás como se corre el riesgo de que estés como en una especie de pedestal distinto al resto, ¿no? Un detalle, el Papa Francisco tenía como, no sé si lo pudo lograr o no, pero tenía el deseo de canonizar a personas normales, vamos a decirlo así. Tenía como una lista de santos de zapatilla y jean, como decía él, justamente para fomentar esto, que la persona espiritual, o sea, no es la que está como en un pedestal por encima de él, sino que es alguien profundamente normal que se anima a vivir el misterio de una manera más consciente, no sé. Entonces, bueno, no sé si lo pudo hacer, pero esa fue la idea de Francisco, y la reforma de la iglesia tenía que ver con bajar la mística a lo concreto de cada día, no a una cosa tan elevada. Bien, como para darle más solvencia a una espiritualidad saludable. Aislamiento fundamental. Si un vínculo con Dios o una forma de vincularme con Dios me encierra a mí mismo, se encierra sobre sí mismo, a la persona que lo vive, y evitando todo tipo de comunidad o rechazando lo comunitario, lo social, es altamente peligroso. Y también se vive mucho, ¿sí? Hay una pequeña distinción. Aislarse o aislamiento no quiere decir lo mismo que la intimidad, ¿sí? O sea, uno para vincularse con lo sagrado, con lo espiritual, necesitamos tiempos de intimidad. Es como con una pareja, ¿no? O sea, para crecer como pareja necesitas estar solo un ratito, por lo menos un par de horas no sé, de minutos al día. Bueno, con lo espiritual pasa lo mismo, con Dios pasa lo mismo. Necesitamos espacios de intimidad con el misterio para cultivarlo, para llamarle ahí meditación, oración, lo que cada uno crea conveniente, pero eso no quiere decir que necesariamente te aísle del resto de la humanidad y sobre todo en detrimento de lo comunitario, ¿sí? Cuando una experiencia espiritual es muy aísla demasiado y separa de la comunidad, es un indicio de narcisismo espiritual y no tanto de una búsqueda profunda, digamos, por lo menos saludable de Dios. Desintegrada, es decir, no ayuda a la integración del yo y se vive como ilusión narcisista, esto ya le dijimos, relacionada con todo esto. Y muy importante, quizás lo más importante, el criterio más, y por lo menos para mí, más importante de si mi vínculo con Dios es una ilusión y es saludable, es esto: la falta de autenticidad existencial. No genera cambios reales en la persona. Esto lo vemos todo el tiempo, digamos, hacemos tal cosa, vamos a tal celebración de la religión que sea, hacemos esto, medito, rezo, pero eso no cambia absolutamente en nada mi vida. Es decir, vamos a qué dice. La espiritualidad no saludable genera división, aísla, aliena, aumenta el narcisismo, es privada y no comunitaria, divide a la persona entre buenos y malos, mundanos y celestiales, superiores e inferiores, desintegrando el yo y los vínculos. Lo que Freud va a decir un repliegue narcisista como religión. No transforma, esto es, por eso lo pongo para, no transforma patrones viciados de conducta, rezo, medito, pero toda mi vida sigue igual, porque no hay una conversión, lo que en griego sería una metanoia real, es decir,
Después lo vamos a ver en el otro plano. Cuando hay una experiencia del misterio y el misterio toca a la persona, no hay forma que la persona no se transforme, ¿sí? No genere cambios sustanciales y radicales, ¿sí? Comportamientos viciados, patrones complejos, taras, lo que sea. O sea, una experiencia espiritual y un vínculo con Dios procesual y progresivamente me va transformando en una mejor persona. Eso es fundamental. Si yo me vinculo con Dios y no hay ningún cambio de comportamiento en mí, no hay absolutamente nada que me esté modificando en mis vínculos con los demás, con la naturaleza, conmigo mismo, con lo que sea, significa que hay una ilusión más narcisista o no saludable que no tiene que ver necesariamente con un vínculo saludable con Dios, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver ahora. ¿Estamos hasta acá? Bueno, Jesús, la gran frase del maestro decía, por los frutos los reconocerán, ¿no? O sea, a dónde hay una verdadera espiritualidad o una espiritualidad saludable, bueno, allí donde hay conversión, transformación de la persona y que se puede ver por los frutos, no tanto por lo que diga la persona o por lo que haga, sino por los frutos concretos de transformación, que es, con un lenguaje quizás más teológico, es la caridad fraterna. La persona más elevada espiritualmente no es la que está como levitando, sino la que tiene mayor gestos de amor, de misericordia y de transformación para consigo mismo y con los demás. Es ahí donde se ve cómo trato a los demás, cómo me vinculo con los demás. Es ahí donde se evalúa concretamente la profundidad que yo tengo a nivel espiritual, ¿sí? Y vamos ya como la parte saludable, obviamente para no quedarnos con lo negativo, lo primero, arrancamos con lo último, metanoia, transformación y conversión. Cuando el misterio se vive y toca a la persona, indefectiblemente se da un cambio integral, ayudando progresivamente a modificar patrones de conducta no tan saludables e incorporando otros mucho más saludables. Para mí este sería como el mayor criterio de autenticidad o de experiencia saludable de lo sagrado, ¿no? Cuando hay una verdadera transformación en la persona. En todos los niveles. No solo en cómo hablo, no es que yo soy más espiritual porque hablo así, entonces, bueno. No, ahí anda el fonodiólogo, digamos, porque no se te escucha cuando hablas. Digamos, la experiencia espiritual profunda tiene que ver con cambios concretos de vida y que se pueden ver y constatar en lo comunitario, en los demás. Había una frase que usaban los primeros padres de la iglesia, decía que los cristianos, bueno, en el caso de los cristianos, ¿no?, se reconocían por cómo se trataban. O sea, ellos están en la carta de San Pablo, que decía que los cristianos se reconocen por el amor con el que se trataban. Ese era el gesto distintivo, no tanto si hacían esto, sino por cómo se trataban entre ellos, ¿no?, por la vida comunitaria y fraterna, que había un amor y un respeto y se trataban como iguales, aunque en las primeras comunidades cristianas había esclavos, había una variedad impresionante de condiciones sociales y todos se trataban iguales, ¿no? La espiritualidad saludable integra y unifica, ayuda a vivir más unificados y no tan separados interna y externamente, dejando de lado actitudes y criterios rígidos que quitan la libertad para las relaciones humanas. Bueno, básicamente lo contrario de lo anterior, o sea, el encuentro con el misterio profundo me integra humanamente, no me separa, no me divide. Integro todos mis aspectos luminosos, ¿se acuerdan otra vez? Las luces y las sombras de mi vida. O sea, la experiencia espiritual profunda me ayuda a vivir mucho más integrado, no separando, no diciendo, no, esto lo escondo porque me hace mal, esto lo veo y me quedo solo con lo lindo y hermoso que soy, digamos. No, la espiritualidad saludable nos ayuda a integrar todas las partes de nuestra humanidad, por más que algunas partes no sean tan agradables para nosotros. No deja nada afuera, no margina, no margina nada, ni a nadie. Afronta la realidad, ayuda a asumir la realidad propia y la de los demás, tal cual es, de manera integrada, sin dejar nada afuera, acá, luces y sombras, sin marginar ni rechazar nada de lo que se presenta en la vida. Es un poco lo que veníamos hablando hace un ratito. Nutre a la persona al ser una experiencia real y no ficticia en el sentido que no es una ilusión narcisista, sino que es una experiencia propia de la realidad. Entonces, como toda experiencia
de lo real transforma, ¿sí? Unifica, y aporta a la búsqueda antropológica del sentido de la vida. Es libre y gratuita porque no la motiva el miedo ni la culpa. Si yo no busco, en este caso, a Dios, porque si no me relaciono con Él me va a castigar o voy a ir al infierno, o porque estoy purgando mis penas, porque estoy lavando mis culpas. Busco a Dios porque me hace bien, porque me sana, porque me ayuda a ser mejor persona, porque encuentro en la experiencia de Dios y del diálogo íntimo con Dios, le encuentro sentido a mi vida, lo que decíamos recién, encuentro sentido a lo que estoy viviendo, ¿sí? Claro, sí, sí. Los dogmatismos, cuando pierden el eje del misterio, terminan eso, ¿no? Abre al diálogo al no hacer una defensa, o sea, toda defensa, a ver, todo mecanismo defensivo, y más en los mecanismos narcisistas, son muy rígidos. Uno reconoce a la persona narcisista por la dureza y la rigidez con la que se maneja en la existencia, ¿sí? Lo que yo digo es así y nadie me lo va a cambiar, por decirme, ¿no? O son en general personalidades muy recontra rígidas, también en lo religioso. Entonces, al no ser eso es una defensa, un modo de afrontar la realidad que la persona encontró desde su inmadurez para afrontar la realidad, ¿no? Tanta rigidez. En cambio, la experiencia del misterio, como decíamos hace un rato, nunca puede ser rígida, entonces siempre está abierta a crecer, a desplegarse, a aprender de cosas que a lo mejor ni siquiera son propias de su propia religión, ponele, ¿no? De su propia creencia. Hay apertura, o sea, la experiencia espiritual profunda y, digamos, insaludable genera siempre apertura y necesidad de seguir creciendo, de diálogo, ¿sí? No se cierra ante la realidad de los demás o de la cultura. Dialoga, busca dialogar, ¿no? Lo que hablábamos al principio, no es que compite contra la ciencia, no es que no debería competir contra la ciencia, sino que integra, escucha, y lo integra en su propia experiencia, ¿no? Y vida en abundancia, que es, bueno, básicamente lo que venimos diciendo, mejora la calidad de vida y del mundo relacional generando apertura y comunidad. O sea, no sé, ahí se puede decir mucho, pero para mí lo fundamental es esto y es esto, que una experiencia del misterio y del vínculo con ese misterio genera una vida mucho más cálida o mejora la calidad de vida. Y también transforma a la persona de manera integral, progresiva, no siempre de manera mágica, ¿no? Como para decir lo que había al principio. Y creo que eso, ¿sabes qué dice? Bueno, y como síntesis, entonces, podemos decir, la espiritualidad saludable integra, ayuda a afrontar con amor la realidad, genera comunidad, mejora las relaciones, libera, genera paz real, invita al diálogo permanente con lo distinto y es gratuita. Es lo que otro teólogo, autor, también en vínculo con la psicología, va a decir, se da una integración psíquica, donde nada queda fuera, ¿no? Transforma patrones viciados de conducta, generando un cambio real, procesual y duradero, y bueno, obviamente, otra vez, por los frutos se reconoce. Es decir, por los cambios que deja ese vínculo con Dios en la persona. Bien, les quería, como para finalizar, yo dejo estas preguntas. Siente dentro tuyo ese hambre del misterio de lo sagrado, trascendente, divino, es decir, si lo sentimos, porque puede ser que ni siquiera, que a veces nos pasa que estamos tan alejados, tan dormidos, tan distraídos, que ni siquiera tomamos contacto con ese hambre existencial profundo. Y después, ¿qué haces o dónde buscas para poder saciar esa hambre? ¿Qué aspectos considerás menos saludables de tu espiritualidad? ¿Cuáles consideramos menos y más saludables? ¿Y qué aspecto de tu vida te ayuda a crecer y relacionarte con Dios? Es decir, todo lo que estamos acá, por lo menos estamos haciendo y están acá haciendo la clase esta, ¿en qué medida sentimos que el vínculo con Dios nos ayuda de manera concreta, ¿sí?
Y bueno, algo que quieras decir, aportar, proponer para una próxima charla o lo que sea que surja. Y ahí sí les pido que si, los que quieran puedan enviar esa reflexión, esa pregunta que después la van a tener en el apunte, que me puedan enviar a este mail, que es francoalbertocaramuto@gmail.com, porque me interesa que podamos tener un ida y vuelta de lo que ustedes que puedan aportar, digamos, ¿no? Para poder continuar. Y hasta aquí llegó mi amor. Antes de cerrar con un breve momento de experiencia del misterio, bueno, no sé si habrá escuchado ahí la pregunta de la gente de YouTube, que estamos diciendo qué es lo que de todo esto me llevo para seguir reflexionando. Bueno, a mí me gustó lo de la actividad no saludable, porque la iglesia, no todo, pero algunas cosas yo tomaba como verdadera, como asimilado como que funcionaba, ¿no? Y eso me llevo, ¿no? Que, claro, uno no acepta esa como una verdad absoluta y no lo toma y bueno, está darle vuelta, ¿no? O sea, está bien, está muy bien. Bien, gracias, Claudia. Creo que en parte coincido con el señor en ese tema porque, bueno, o sea, porque personalmente a mí me pasó que en mi familia estaba como dividida, del lado materno cristianismo, del lado paterno el evangelismo sería. Entonces era como que yo iba a un lado y al otro y decía una cosa, otra. Entonces yo cuando fui más grande dije, no, yo me quiero yo, claro. O sea, yo rezo todo, pero como buscar mi propio camino en base. Sí. Entonces hice la parte del budismo, y bueno, el reiki, el mago, el chikung, demás, o sea, pero yo creo que todo termina lo mismo, claro. Dios, o sea, llamarlo como sea, pero ver que lo que dice uno por ello, tal religión no es tan así, claro. Lo que dice otro, y ahí crea también la propia decir, ¿por qué, no sé, la religión hace tal cosa y yo no estoy de acuerdo? Porque creo que, bueno, o sea, pero es eso, lo que más de eso acá, o sea, eso de que es tan amplio esto, y también por uno lo procesa por dentro, y por la evidencia, o el misterio que lleva uno por dentro de su relación que tiene. Bien. Yo lo que creo que está bueno eso que traes, que todas las creencias y lo que son el mundo de las religiones o de las culturas religiosas, todas tienen cosas saludables y no saludables, todas. Ninguna está. No es que el budismo es más lindo porque es más snob, no, también el budismo tiene cosas de espiritualidades no tan saludables, la tiene el cristianismo, la tiene el judaísmo, la tiene el islam, todas, digamos. Por eso está bueno la crítica a la si querés, como a la religión de este lado o a la espiritualidad, porque ayuda a corregir desde la creencia que vos tengas, si es que tenés una creencia, porque hay gente que a lo mejor acá no cree en una religión, digamos, ¿no? Así que, gracias. Lo que pasa es que me parece que también ahí se presenta a Dios como un mayor misterio, porque es difícil abordar desde la imperfección de seres humanos la perfección. Claro. Entonces, desde ese punto de vista se presenta como un gran misterio y me parece que habría que delimitar entre lo que puede ser Dios en nuestra idea y después el discurso religioso. Claro, sí. Exacto, sí. Sí, la religión es
Sí, es un invento, es una forma, no para hablar como negativamente, sino que es una forma que tuvo el ser humano, como todo, de limitar y ponerle palabra y rostro. También del misterio se desprenden miles de religiones, que termina siendo una construcción antropológica, ¿no? No lo digo con ánimo de crítica, sino que es así para hablar de algo que como decís vos, no termina nunca de poder ponerse en palabras o en imagen, ¿no? Todo el aspecto de la que es la mística, tanto cristiana, budista, incluso el sufismo musulmán, lo que es la mística también judía, lo que yo más conozco, todos hablan de eso, de que el místico, de la religión que sea, tiene esa experiencia de que el misterio es inabarcable, es insondable, que se puede experimentar, pero no se puede terminar de dar a conocer. Entonces, la mayoría de los místicos han sido muy críticos con los dogmas, digamos, de sus religiones, porque buscaban como encasillar cosas como verdades absolutas cuando en el misterio no entra el mundo de la verdad absoluta. No sé, yo siempre digo, por lo menos en el camino, Jesús, ¿no? Algo que siempre a mí me cita. No, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí, pero cuando uno sigue profundizando el texto, es yo soy el camino, la verdad y la vida, que conduce al Padre, digamos. O sea, y Jesús en su lenguaje, como pudo, porque ni siquiera le decía Padre, porque una traducción mal hecha es Abba, y no quiere decir Abba, Padre, quiere decir otra cosa. Está más relacionada con el misterio, pero fíjate que el mismo Jesús, digamos, no está diciendo yo soy el único y tenés que, sino que yo soy una experiencia que te conduce al misterio, digamos. El misterio que yo, Jesús, le digo Abba, pero no es el único camino ni la única forma. Cerrarse en eso me parece que hoy en día no ayuda. Yo no digo que uno tenga que creer en todas las manifestaciones religiosas, pero todas tienen algo para decir, digamos, de ese misterio, que es insondable e inabarcable. Yo me voy con algo, yo me voy con algo. Tengo hambre. Bien. Bueno, sí son las 10 ya, así que. Bien. Sí. Uno, todo lo que sentimos, todos nosotros, que por ahí le podemos poner nombre, calculo que, bueno, quién más, quién menos, estamos en la edad de, bueno, yo estoy más cerca de los 60 y otra cosa. Y uno piensa en la altura de la vida, uno ya tiene las necesidades básicas cubiertas, Claro. entonces ¿qué es lo que necesita? Mejorarse a sí misma, ahondar en todo eso. De aquí, al menos yo lo creo así, el resto, así que bueno, uno está en la búsqueda. Claro. Porque yo individualmente hago cosas para eso, por eso estoy acá. Claro. No puedo llegar a tener mi casa y demás. Yo soy católica, Jesús es el centro de la vida, digamos. Pero bueno, tampoco uno puede tomarse de todo. Sí, no, por eso. Que algo y arranca con eso. Claro, tal cual. Porque Sí. si no, al final te den todo y al final te mucho barca compartir. Sí, es un tal cual, sí. Pero bueno, poner eso, ya me estoy escondiendo. No, pero está bueno para todo lo que si querés terminar igual. ¿Pero ya terminaste o no? Si no, sí, está. Yo me desmotivó. No, pero creo que yo también soy católica, pero charlando con Franco, que a veces discutimos por WhatsApp, intercambiamos posturas. A mí también me ayuda porque también me hace repensar mis prácticas como catequista o como docente que da catequesis en la escuela. Me hace esto de lo saludable y lo no saludable, bueno, ver qué estoy haciendo con mis niños o qué hago con los adolescentes que hago 2 años, si los estoy ayudando o acompañando hacia esa espiritualidad saludable que te llena, hacia esa experiencia que te llena y que, porque es una realidad, esto que decía del suicidio, y de la cantidad de adolescentes que no encuentran sentido a nada, como que todo pasa muy rápido y nada lo llena. Entonces,
está bueno poder plantear también, si uno está dentro de la Iglesia católica, ver cómo ir transformando de lo que vos decías, ya a partir de mañana, como dicen los católicos, de la forma de que sea pensar ustedes más. Así que para ellos se tratan tan amablemente entre ellos, que nosotros que somos tantos católicos. Claro. Es como que perdemos el... Se perdió el... No, sí. Pero sería bueno empezar a eso. Sí, yo creo que espacios como esto deberían, desde nuestras distintas perspectivas religiosas, si es que las hay, a cuestionar, primero cuestionarnos a nosotros mismos, fundamental para ahí, y después lo que nuestras prácticas, en este caso, ¿sí? Es genial eso, digamos, desde donde esté, de uno esté, no es que y por lo menos mi intención nunca es hablarle solamente a un público católico, sino a alguien que sí tenga una búsqueda del misterio, que quiera transitar una espiritualidad humanizante, saludable, pero que tenga esta perspectiva, digamos, que es en lo que yo me formé y lo que a mí personalmente siempre me pasó. Es decir, yo en mi experiencia siempre conecté con ese misterio. Yo también soy cristiano, católico, bautizado, digamos, y mi experiencia ha sido más en el cristianismo. Nunca me cerré solamente eso, pero todo esto también cuestiona de alguna manera realidades que, como decía Claudio también, uno da por supuesto y hacen mucho daño, ¿no? Y creo que lo que decía Sofi tiene que ver con esto, es decir, si hay adolescentes y jóvenes y personas que perteneciendo, bueno, en este caso un colegio católico o una cultura católica, no encontraron un sentido, es porque los responsables posiblemente hayamos sido nosotros. ¿Por qué? Porque, por lo menos la espiritualidad cristiana tiene un montón de cosas hermosísimas. Pero claro, te lo digo yo después de 20 años de búsqueda, digamos, ¿entendés? O nosotros como tal. Entonces, si no hay un sentido ahí, o nuestros jóvenes no tienen un sentido, es porque también se ha diluido un poco, digamos, la espiritualidad. Sí, bueno, eso ni hablar, eso generando rechazo y división. Bueno, ahí está. ¿Cómo vas a ayudar a que el joven es un... tiene la propia experiencia y no tuvo la formación? Claro, es todo un círculo vicioso, digamos. Yo lo que sentí hoy es que vos pusiste, de alguna manera, para mí, en palabras, en expresiones, algo que hemos vivido y estamos viviendo mucho y que nosotros, como decía Claudia, nos parecía natural, nos parecía normal, que no sé, no quiero dar nombre o personajes, pero sí. él era único y era un dios, y era el tengo que hacer el caso, y lo que dice, porque a través de él pensaba de esa manera, o tengo que ser de esta manera, o tengo que dejar de hacer esto, o si yo rezo mucho me va a ir re bien, o si voy a la iglesia todos los domingos. Entonces, todas esas dogmas que nos enseñaron, que lo vivimos, que lo repetimos, que nunca nos planteamos, y que a veces nos sentimos culpables por no hacerlos. Bueno, esto para mí fue una revelación de alguna manera de ponerlo en palabras y demostrarlo. Porque a veces que no se dice, porque no estamos en un ámbito, o no sé, o no lo digo por las dudas, o porque a alguien le caiga mal. Claro. Y es así de natural, como vos lo expresaste. Yo voy otra vez, la búsqueda de cómo uno sacia ese hambre. Primero, el contacto que tenga con ese hambre real. Primero, generarse el lugar y el espacio para contactar con el hambre. Porque decíamos, a veces ni siquiera están los espacios para eso, porque la respuesta es instantánea y no hay ni siquiera posibilidad de profundizar. Después de eso, cada uno sacia también, ¿cómo saciamos nuestra hambre, en este caso de Dios, siguiendo nuestra religión? Bueno, si uno lo hace desde la culpa, el miedo, desde una cuestión más narcisista, de lo escrupuloso, claro, claramente eso va a generar mucho daño. En cambio, si yo hago todo eso porque a mí realmente me nutre y me transforma, y bueno, bienvenido sea, digamos, ¿no? Bueno, son las 10, sí. ¿Alguien le...? Dale. Escucha, yo creo que después escribímelo. Como contrario un poquito de todo esto que está diciendo, la búsqueda de la espiritualidad sana, o
saludable. La búsqueda entenderá algo de esa búsqueda, el detalle de la cosa, de lograr la perfección de lo imposible. Me parece que lo que nos permite es trascender. El ser humano se supone que debemos estar acá para trascender a nuestra propia existencia. Y justamente, ¿qué dejamos? Muchos de los personajes que mencionaste, Santo, Benedicto, filósofo, etcétera, etcétera, ¿por qué hablamos de ellos cientos de años después? Pues lograron una espiritualidad sana que les permitió estudiar, prepararse y trascender y dejamos una experiencia que nos permite crecer hoy a través de ellos. Entonces, me parece que esto de buscar una espiritualidad sana, lo que debería lograr es que todos nosotros pero también una trascendencia saludable, porque Hitler también ha sido... Sí, no. Claro, por eso... Claro. Pero yo creo que esto de trascender, ¿no? Hablaba de la felicidad, también es peculiar. Hoy el gran drama del mundo es que no trascendemos, no tenemos hijos, no tenemos proyección como humanidad, porque cada vez somos menos, envejecemos cada vez más. Bueno, hay todo un drama, pero eso que tiene que ver con esto de que no buscamos trascender. Sí, la trascendencia es un... Sí, es un... Sí, es un... Sí. Si quieren hacer... yo tengo este área, sí. Qué buena la gorra virtual. No, arroba no. Franco.caramuto.85 es Mercado Pago en mi área. Es un aporte voluntario, no tiene, hay una sugerencia de 4.000, pero es lo que ustedes quieran poner. Si quieren poner menos, pueden poner. Si quieren poner más, pongan más, no pasa nada. Pongan. Acepto todo tipo de dólares. No, no. Ahí. Igual fíjense cuando transfieren que diga franco.caramuto.85. Sí, vamos. Si alguien se tiene que ir, se va ahora. Igual son 3 minutos, nada más. No vamos a... Sí. Este taller ¿nos puede ayudar a ser mejores personas? Sí, depende de qué. Sí, no, más o menos. No, no sé. Todo lo contrario. Sí, no, tal vez. Sí, venga al próximo, gracias. No. No sé a dónde va la pregunta. Sí. Podrá preguntarse sobre lo que uno hace, piensa, siempre. Siempre es saludable. No, sí, es por lo menos el deseo de la cátedra ese, digamos. Yo digo, si este puede ser un espacio para... Comunitario, mirá. Exacto, para mejorar y poder transmitir a los demás lo que uno se enriquece. Ayuda. Sí. De hecho, están invitados a la próxima, que no tiene fecha, pero bueno, con Tito acá estamos muy contentos con este espacio y queremos generar la comunidad también, sea a través de la meditación, que también algunos ya vienen, y de estos espacios más formativos, que está todo unificado, es en función del crecimiento y el acompañamiento de la comunidad. Que se suicida, bueno, también haber un espacio para eso, para acompañar a la gente que pierde seres queridos. Sí. O sea, hay una gran rama que hoy no lo tenemos. Sí, son déficit sí, tal cual. Por lo menos en nuestra ciudad. Y debe haber, pero bueno. Sí, bueno, son todas lindas cosas que ya veremos cómo las acomodamos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quería decir? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Regálenme 3 minutos más y los voy a llevar a un lugar. Bueno, decíamos eso, que el misterio... Bueno, gracias YouTube. Después ustedes verán.
el misterio, eso, es básicamente, y lo espiritual, me gustó mucho lo que decían acá, todos que personas es fundamental la experiencia, más si uno va a compartir esto con otros, o para entender esto, por qué la espiritualidad es saludable, y uno, eso solamente uno lo entiende cuando realmente lo experimenta, si no queda todo en el aire, y si no quedamos en esto que decías vos, como, no, porque para mí lo religioso, lo espiritual, ni hablar, si decimos catolicismo, Jesús, religiones concretas, es dogma, es miedo, es culpa, es no al sexo, no al cuerpo, no al placer, es como no, y es mucho más rico toda la experiencia, ¿no? Nos puede llevar a integrar, pero bueno, más allá de eso, creo que el misterio necesitamos experimentarlo. Y un déficit que habla, bueno, muchos autores que están en esta búsqueda es que no hay mucho espacio para generar la experiencia del misterio, ¿no? Entonces, uno solo espacio en el silencio. Así que yo voy a invitar a que. Y si hablábamos hoy de que el misterio tiene que ver más con la experiencia que con pensar, vamos a regalarnos este limpito para experimentar, para sentir. Por eso empezamos con nuestros propios cuerpos, sentimos el peso de nuestro cuerpo sobre el lugar donde estoy sentado. O focalizar también la atención a algún dolor que sienta en el cuerpo, alguna incomodidad, algún problema que empecemos a sentir eso, es bueno salir un rato de la cabeza y centrar en el cuerpo. Y a llevar la percepción y la atención a nuestra respiración. Siento el aire que entra por la nariz y puede salir por la nariz. Así como estamos respirando, respiro por la nariz, vuelvo a alargar el aire por la nariz. Intento centrarme en lo posible en este momento, en este aire que entra y vuelve a salir. Haciéndonos conscientes de lo que decíamos hoy, no forzándonos, del misterio que me habita, del misterio que soy, en sí mismo, en mi vida, mi existencia. Ese misterio que muchas veces no puede terminar de comprenderse, de ponerse en palabras, lo vamos a experimentar, a sentir, simplemente estando presente aquí y ahora. Seguimos percibiendo el aire que entra, el aire que sale. Y en este ratito de silencio, simplemente honrar e invocar el misterio que nos habita. No hace falta sentir nada ni ver nada, sino simplemente tener esa actitud de invocación y de veneración profunda por ese misterio que somos y que nos atraviesa.
Sigo respirando, percibiendo mi propia respiración. Y me mantengo en esta actitud profunda de veneración por mi propio misterio, por el simple hecho de estar con vida. Y me regalo esta experiencia de simplemente estar aquí ahora, existiendo, percibiendo, sintiendo el aire que entra, que sale. Y si bien es cierto que este misterio que nos habita no se oculta en un lugar físico, sino que atraviesa todo, pero simbólicamente vamos a llevar las dos manos al pecho, al corazón, que es el lugar en donde tradicionalmente entendemos que habita lo sagrado. Podemos llevar las dos manos y desde ahí, como para cerrar este día, este ciclo, esta primera charla, estos primeros encuentros, vamos a agradecer y honrar profundamente primero el misterio de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Agradecer y honrar el misterio de la vida de las personas que nos rodean, que amamos, de los que están, de los que ya no están también. Y de honrar y agradecer también y seguir profundizando en este hambre, que es lo que nos moviliza a seguir creciendo como buscadores del misterio, buscadores de lo trascendente, de lo saludable. Y también agradecer a este lugar, a este espacio que nos convocó de manera también misteriosa. Agradecer la posibilidad que se nos ha brindado. Y agradecer también toda la información que hemos recibido como fruto de una búsqueda personal, de un regalo que de alguna manera u otra terminó convocándonos en este aquí y ahora. Podemos bajar las manos, empezar a abrir los ojos si queremos. Vamos volviendo acá. Gracias, esto fue todo. Muchas gracias por la experiencia. Y bueno, nos veremos. Estén atentos a las redes. Adiós.